Lo que Dios hace tiene sentido aun cuando no lo tenga para nosotros. Por muchos años he estado pensando en esas ocasiones cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Estaba acercándome al final de la adolescencia cuando de súbito el primer pavoroso ¿por qué? Hizo su aparición en mi mente. No recuerdo hoy qué fue lo que provocó ese pensamiento agobiante, pero sabía que me encontraba en una situación para la cual necesitaba más fortaleza de la que yo tenía. Ahora he podido disponer de un poco más de tiempo. Bueno, tal vez más que un poco, para estudiar la palabra y ordenar mis puntos de vista. Han pasado ya muchos años desde que entregué mi corazón a Jesucristo y aún estoy dedicada a servir a mi Señor con todas las fuerzas de mi ser. Y esta convicción es más fuerte y profunda hoy de lo que jamás ha sido. Además del transcurso del tiempo y los consejos de algunos eruditos, me han ayudado a aceptar lo que creo que es el concepto correcto acerca de estos periodos cuando la fe es fuertemente puesta a prueba. Creo que he obtenido una mejor idea de quién es Dios y cómo trata con nosotros, especialmente en 4 esferas de actividad específicas. La primera. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. Cuando era niña, escuché un programa de misterio en la radio que cautivó mi imaginación. Era la historia de un hombre que había sido condenado a estar incomunicado en una celda oscura, como boca de lobo. Lo único que tenía para mantener ocupada su mente era una canica, que tiraba repetidamente contra las paredes. Se pasaba las horas oyendo el ruido que hacía al rebotar y rodar por toda la celda. Luego la buscaba a tientas en la oscuridad hasta que la encontraba. Entonces, un día, el prisionero tiró su valiosa canica hacia arriba, pero ésta nunca cayó al suelo. Solo reinó el silencio en la oscuridad. Se sintió tan angustiado por la desaparición de la canica y por no poder explicar qué era lo que había ocurrido, que se volvió loco y se puso a arrancarse el pelo hasta que finalmente murió. Cuando los oficiales de la cárcel entraron en la celda para sacar el cuerpo, uno de los guardias vio que había algo atrapado en una enorme telaraña que estaba en la parte de arriba de uno de los rincones de la celda. ¡Qué raro!, pensó. ¿Cómo habría ido a dar allá arriba esa canica? Como la historia de este frenético prisionero ilustra, a veces la percepción del ser humano plantea preguntas que la mente no puede contestar, pero siempre existen respuestas lógicas. Sencillamente, tiene sentido que aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo no dependamos demasiado de nuestra habilidad para armar el rompecabezas, especialmente cuando tratamos de comprender al Omnipotente. No solo la percepción humana es muy imprecisa y deficiente, sino que aún podemos confiar menos en nuestras emociones. Tienen la consistencia y la confiabilidad de la masilla. Hace algunos años leí un libro titulado Emociones. ¿Puede usted confiar en ellas?, en el cual se utilizaron casi 200 páginas para responder una sola pregunta negativamente. No podemos confiar en nuestros sentimientos y pasiones para dejarles gobernar nuestra vida o evaluar el mundo que nos rodea. Las emociones son indignas de confianza, parciales y caprichosas. Mienten con tanta frecuencia con la que dicen la verdad. Son influenciadas por hormonas, especialmente durante la adolescencia, y varían dramáticamente desde la mañana cuando estamos tranquilos y frescos hasta el anochecer cuando nos sentimos cansados. Una de las evidencias de la madurez emocional es la habilidad y la disposición para desechar los sentimientos circunstanciales y gobernar nuestro comportamiento
con el intelecto y la voluntad. Ahora, ¿era necesario utilizar casi 200 páginas para decir eso? En el mejor de los casos, sí, debemos desconfiar de nuestra percepción y también de las emociones. Entonces, habremos de ser muy cautelosos en cuanto a aceptar lo que ellas nos dicen de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes parecen no darse cuenta de la existencia de esta fuente de confusión y de desilusión. Es típico de las personas vulnerables el aceptar firmemente lo que sienten acerca de Dios. Pero lo que sienten pudiera ser solamente el reflejo de un estado de ánimo momentáneo. Además, la mente y el cuerpo, y además el espíritu, son vecinos muy cercanos. Suelen afectarse mutuamente con mucha facilidad. Por ejemplo, si una persona está deprimida, eso no solamente afecta su bienestar físico y emocional, sino que también padece su vida espiritual. Las personas pueden llegar a hacer la siguiente conclusión: Dios no me ama, simplemente no creo que cuento con su aprobación. Igualmente, lo primero que es muy probable que alguien diga cuando el médico le diagnostica una enfermedad grave: ¿por qué Dios me ha hecho esto? Estos elementos que componen nuestro ser están inseparablemente unidos y debilitan la objetividad de nuestra percepción, debilitan nuestra fe. Este concepto se vuelve sumamente importante cuando se trata de evaluar nuestra relación con Dios. Aunque parezca que está a 1000 kilómetros de nosotros y que no tiene ningún interés en lo que nos está ocurriendo ahora mismo, Él está lo suficientemente cerca como para tocarnos. Un maravilloso ejemplo de su presencia inadvertida se describe en los versículos 13 y 14 del capítulo 24 de Lucas, cuando 2 de sus discípulos de Jesús iban caminando hacia una aldea llamada Emaús. Que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 3 días antes, ellos habían visto cómo su maestro había sufrido una muerte horrible, clavado en una cruz. Estaban muy deprimidos. Todas sus esperanzas habían muerto también en aquella cruz. Todas las cosas dramáticas que Jesús había dicho y hecho ahora parecían falsas. Había hablado con tal autoridad, pero ahora estaba muerto, estaba sepultado en una tumba prestada. Él había dicho ser el Hijo de Dios. Sin embargo, le habían escuchado decir en sus últimas horas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los discípulos no podían haber estado más confundidos. ¿Cuál era el significado del tiempo que habían pasado con aquel hombre que había dicho ser el Mesías? De lo que no se habían dado cuenta era de que en ese mismo momento Jesús estaba caminando junto con ellos por aquel camino polvoriento y que estaban a punto de oír las noticias más maravillosas que jamás alguien había oído. Noticias que revolucionarían sus vidas y virarían el resto del mundo al revés. No obstante, en este momento, todo lo que ellos vieron fueron hechos que no podían armonizar. Ellos tenían, según mi entender, un problema de percepción. He escuchado a muchas familias creyentes que están en crisis y me doy cuenta de que las mismas están luchando de maneras muy parecidas a como lo hicieron los discípulos. A medida que caminan penosamente absortos, no hay ninguna evidencia de que Jesús esté cerca de ellos, debido a que no sienten su presencia, no pueden creer que Él se interese en ellos. Como los hechos no tienen sentido, están convencidos de que no existe ninguna explicación razonable. Sus oraciones no producen ningún alivio inmediato, así que suponen que Dios no las oye. Pero están equivocados.
Tengo el firme convencimiento de que en estos casos las personas confían demasiado en lo que sienten y muy poco en las promesas de Dios. ¿Quién dijo que Él supliría todas nuestras necesidades? Si hoy tú, amada hermana y amado hermano que me escuchas, te encuentras yendo por ese polvoriento camino hacia Emaús y las circunstancias en tu vida te han dejado confundido o confundida, tal vez deprimido, tengo un consejo para ti. Nunca te imagines que el silencio de Dios o su aparente inactividad es evidencia de su falta de interés. Permíteme decirlo otra vez. Los sentimientos acerca de su inaccesibilidad no quieren decir nada, nada en absoluto. Su palabra es infinitamente más digna de confianza que nuestras horripilantes emociones. Con Dios, amados hermanos, aun cuando nada está ocurriendo, algo está ocurriendo. No hay nada más cierto que esto. El Señor siempre está obrando en su manera especial, incluso cuando nuestras oraciones parecen resonar en un universo vacío. No pongas tu fundamento sobre las emociones efímeras, sino sobre la autoridad de la palabra de Dios. Él ha prometido no abandonarnos nunca. Prometido. Él dijo: Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él es un amigo, más unido que un hermano. Se nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. David dijo: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me ungiría tu mano y me asistiría a tu diestra. Estas promesas y proclamaciones permanecen siendo verdaderas, aunque no tengamos sentimientos espirituales. Agárrate firmemente de esa verdad, porque la fe es aferrarse de lo incierto con una convicción apasionada. La segunda esfera de quién es Dios y cómo trata con nosotros podemos encontrarla en el tiempo. El tiempo en que Dios actúa es perfecto, aun cuando parezca estar desastrosamente atrasado. Uno de los mayores destructores de la fe es el tiempo de actuar, que no va de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas. Vivimos en un mundo de ritmo acelerado, el cual hemos llegado a esperar respuestas instantáneas a cada deseo y a cada necesidad. Hay café instantáneo, papas instantáneas, dinero instantáneo de las máquinas de los bancos, alivio instantáneo para los músculos doloridos y los pequeños dolores de cabeza. Hay información instantánea, respuestas instantáneas. Es casi nuestro patrimonio hacer que el mundo se apresure en servir nuestras exigencias. Pero Dios, amados hermanos, no obra de esa manera. Él jamás está apurado y a veces Él puede ser angustiosamente lento para resolver los problemas sobre los cuales llamamos su atención. Esto es casi suficiente para hacer que un creyente impaciente se dé por vencido y trate de buscar la ayuda de algún otro. Sin embargo, antes de perder la esperanza, debiéramos dar una mirada a la historia de María, Marta y su hermano Lázaro, según se nos relata en el capítulo 11 del libro de Juan. Los miembros de esta pequeña familia se encontraban entre los amigos más íntimos de Jesús
durante el tiempo de su ministerio terrenal. En el versículo 5 dice: y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Era razonable, teniendo en cuenta este amor, que ellos esperaban ciertos favores de parte de Jesús, especialmente si en alguna ocasión de la vida de alguno de ellos estaba en peligro. En realidad, muy pronto se vieron enfrentándose precisamente en esa clase de situación cuando Lázaro se enfermó gravemente. Sus hermanas hicieron lo que era lógico. Le enviaron una nota urgente a Jesús en la cual le decían: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas tenían toda clase de razones para creer que Dios respondería. María y Marta esperaron, observando el camino por el cual debía aparecer Jesús. Pero Él no llegó. Las horas se convirtieron en días, sin que hubiera ninguna señal de la llegada del Maestro. Mientras tanto, Lázaro estaba cada vez más grave. No había ninguna duda de que él estaba a punto de morir. Pero, ¿dónde estaría Jesús? ¿Habría recibido el mensaje? ¿No sabía él cuán grave era la enfermedad? ¿Acaso no le importaba? Mientras sus hermanas estaban sentadas vigilantemente junto a la cama de Lázaro, de pronto, éste cerró sus ojos bajo el poder de la muerte. Las hermanas estaban muy afligidas. También debieron haberse sentido sumamente frustradas con Jesús. Él estaba en algún lugar realizando milagros en personas que eran totalmente desconocidas, desenvolviéndole la vista a los ciegos, sanando a los cojos. Sin embargo, tanto su hermano como ellas necesitaban urgentemente su ayuda y él estaba demasiado ocupado para venir. Puedo casi imaginarme a María y a Marta diciendo la una a la otra, muy calladamente: no entiendo esto. Yo creía que Él nos amaba. ¿Por qué nos habrá abandonado así? Envolvieron el cuerpo de Lázaro en una mortaja y llevaron a cabo un pequeño y triste funeral. Jesús no estaba allí. Luego se despidieron de su hermano y amorosamente colocaron su cuerpo en una tumba. María y Marta amaban a Jesús con todo el corazón, pero habría sido razonable que las dos hubieran estado enojadas cuando 4 días después Él apareció. Pudieran haberse sentido tentadas a decirle: ¿dónde has estado? Tratamos de decirte que tu amigo estaba muriéndose, pero no pudimos lograr que prestaras atención. Bueno, has llegado demasiado tarde. Hubieras podido salvarle, pero por lo visto había cosas más importantes en tu mente. Pero, desde luego, las palabras de María fueron mucho más respetuosas. Le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estaba llorando mientras hablaba y el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces Jesús realizó uno de los milagros más dramáticos, llamando a Lázaro para que saliera de la tumba. Como podemos ver, el Maestro no estaba realmente atrasado, solo parecía estarlo. Llegó en el momento preciso, en el momento que era necesario para cumplir con los propósitos de Dios, tal y como siempre lo hace. No es mi intención el ser irrespetuosa, pero lo que sucedió allí en Betania es característico de la vida creyente. ¿No te has dado cuenta tú que me escuchas de que Jesús suele aparecer unos 4 días más tarde? A menudo llega después de que hemos llorado, de que nos hemos preocupado y de que hemos ido de un lado a otro, de que hemos pasado fríos y hambres, muertes, de que hemos pasado por la terrible experiencia de recibir los resultados negativos de un examen médico o de inquietarnos por distintos contratiempos en los negocios. Si Él hubiera llegado a tiempo,
habríamos podido evitar mucho del estrés que experimentamos en su ausencia. Sin embargo, es muy importante que nos demos cuenta de que realmente Él nunca llega tarde. Sencillamente el horario en el que actúa es muy diferente al nuestro y suele ser más lento, al menos desde nuestra perspectiva. Cada oración es contestada, ya sea positiva o negativamente. También creo literalmente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, no puedo explicar o entender por qué tenemos que pasar tanto tiempo y gastar tantas energías para poder resolver tan irritantes problemas. Pero la realidad es que eso no importa. No necesitamos saber el por qué el Señor permite que algún pleito continúe. Lo que necesitamos saber es que Él nos ama y que nunca comete un error. ¿Por qué no vamos a sentirnos contentos de descansar bajo su protección? He llegado a la conclusión de que la manera en que Dios utiliza el tiempo y la energía es muy diferente a la nuestra. La mayoría de las personas nos sentimos motivadas a utilizar cada minuto de nuestra existencia con algún propósito beneficioso. Pero a veces, el Señor permite que nuestros años sean desperdiciados. Y lo digo entre comillas, porque esto es lo que nos parece, sin ni siquiera dar una mirada atrás. Por ejemplo, es difícil comprender por qué Dios trató a David de la manera en que lo hizo. El Señor escogió personalmente a este joven pastor de ovejas, de entre todos los jóvenes de Israel, para que reemplazara a Saúl como rey. Ni siquiera Isaí, el padre de David, podía creer que en vez de Dios haber elegido a alguno de sus otros 7 hijos, hubiera escogido al más joven de todos. Sin embargo, David fue nombrado como el futuro patriarca de Israel. ¡Qué feliz comienzo para un joven pastor de ovejas! Pero demos otra mirada a esta historia. Luego Dios permitió que Saúl persiguiera a David hasta hacerle ir al desierto, donde pasó 14 años huyendo para proteger su vida. Desde el punto de vista humano, ese tiempo en el que David anduvo como un fugitivo fue un enorme desperdicio de los años de su juventud. Hubiera podido prepararse para ocupar ese puesto de líder nacional o haber participado en una infinidad de actividades que valieran la pena. Al parecer, casi cualquier otra cosa hubiera sido más provechosa que estar sentado junto a una hoguera relatando historias de la guerra, preguntándose dónde aparecería inesperadamente Saúl y sus alegres soldados. David debe haberse sentido desesperado al pensar que nunca podría regresar a su hogar. Pero el Señor lo tenía precisamente donde quería que él estuviera. Es evidente que en el plan de Dios no existe la tiranía de lo urgente. Él actúa de acuerdo con el orden de su propio horario. Incluso Jesús, quien vivió 33 años en esta tierra, solo pasó 3 años ministrando activamente. Piensa en cuántas personas más podría haber sanado y cuántas más verdaderamente divinas habría podido impartir en 1 o 2 décadas más. Presta atención al talento humano que durante siglos ha sido desperdiciado por causa de muertes prematuras o de enfermedades. Por ejemplo, es posible que a Mozart haya tenido la mente musical más formidable de la historia del mundo. Compuso su primera sinfonía a la edad de 5 años
y produjo una amplia cantidad de obras extraordinarias. Pero murió a la edad de 35 años, completamente arruinado y sin haber podido atraer ningún interés hacia sus compositores. Su posesión más valiosa, cuando llegó el momento de su muerte, era un violín que tenía un valor aproximado de $2. Fue enterrado en una tumba para indigentes, la cual ni siquiera fue marcada con su nombre, y nadie asistió a su funeral. ¿Quién dijo que la vida es justa? Aunque no estoy consciente de ninguna evidencia de que Mozart fue creyente, aún así me resulta interesante observar el papel que el Señor desempeñó en su prematuro fallecimiento. Imagínate por un momento toda la música que Mozart habría podido componer si se le hubiera permitido vivir otros 20 o 30 años. ¿No disfrutarías tú al escuchar lo mejor de las sinfonías que nunca fueron compuestas y que podrían haber sido creadas por este genio en proceso de maduración? ¿Qué acerca de Beethoven, quien comenzó a perder el oído antes de tener 30 años de edad? Toma en cuenta a los grandes líderes creyentes que fueron quitados de este mundo antes que hicieran uso de todo su potencial. ¿Cuál fue el propósito de Dios al dotar de habilidades extraordinarias a hombres y mujeres cuyas vidas serían abreviadas por la muerte? No lo sé. El otro aspecto de esta pregunta tiene que ver con las personas a las que se les permitió tener una larga vida, a pesar de su rebeldía hacia Dios. Por ejemplo, en el capítulo 21 del libro 2 de Reyes, leemos acerca de un hombre así. Su nombre fue Manasés, hijo del rey Ezequías, quien tal vez fue el déspota más malvado que gobernó en Jerusalén. Manasés subió al poder cuando tenía 12 años de edad e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Todos los días de su vida levantó altares al dios falso Baal y llegó hasta colocar ídolos de madera en el templo del Señor. Hizo quemar a sus hijos, practicó la brujería, consultó a los espíritus o a los médiums, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Dios para provocar la ira. Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Dios destruyó delante de los hijos de Israel. Finalmente leemos, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo, además de sus pecados con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Dios. Debido a esta gran maldad, el juicio de Dios fue descargado sobre las futuras generaciones, pero no sobre Manasés, quien reinó 55 años y durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uzá. Ahí termina la historia. No tengo ninguna duda de que el día del juicio Manasés recibirá el terrible castigo de Dios. Pero parece extraño que durante 55 años le permitiera asesinar a personas inocentes, sacrificar a los propios hijos y blasfemar el nombre de Dios. Por otra parte, Dios le quitó la vida instantáneamente a Uzá por haber cometido un solo delito, al sostener el arca del pacto para impedir que ésta se cayera. Y en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Ananías y Zafira, los cuales sufrieron la pena de muerte por haber mentido acerca de sus donativos para ayudar a los creyentes. Esto parece no tener sentido a veces para nosotros. Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de estas aparentes contradicciones? Excepto, dejemos que Dios sea Dios. Él no tiene que justificarse ante el hombre. Podemos decir con confianza que aunque sus propósitos y sus planes son muy diferentes a los nuestros, Él es infinitamente justo y el tiempo en el que Él actúa es siempre perfecto.
Él invierte en el momento preciso para nuestro mayor bien. Antes que escuchemos su voz, sería muy sabio de nuestra parte que no nos excitemos. Más bien, pidamos sabiduría para poder comprender. La tercera razón es que por razones que no se pueden explicar, los seres humanos somos increíblemente valiosos para Dios. Uno de los conceptos más importantes que encontramos en la Biblia es la revelación de que Dios nos conoce a cada uno de nosotros personalmente y que día y noche piensa en nosotros. Sencillamente no podemos comprender todas las consecuencias de este amor del Rey de Reyes, del Señor de Señores hacia nosotros. Él es omnipotente, omnisciente, majestuoso y santo por toda la eternidad. ¿Por qué ha querido interesarse en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestro bienestar y nuestros temores? Hemos hablado de situaciones en las que lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, pero su interés en nosotros, simples mortales, es lo más inexplicable de todo. También Job tuvo dificultades para comprender por qué el Creador ha querido interesarse en los seres humanos. Él preguntó: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas? David tenía en mente la misma pregunta cuando escribió: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Y de nuevo en el Salmo 139 dijo: oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. ¡Qué concepto tan increíble! No solo Él se acuerda de cada uno de nosotros, sino que se describe a sí mismo a través de la Biblia como nuestro Padre. En Lucas 11:13 leemos: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Salmo 103 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Pero por otra parte, se compara con una madre en Isaías 66:13, donde nos dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Los que tengan hijos pueden identificarse con estas analogías relacionadas con el padre y la madre. Los pueden ayudar a comprender cómo Dios se siente hacia nosotros. Estoy segura que cualquiera daría sus vidas por sus hijos, sin pensarlo dos veces, si fuera necesario. Seguro que todos los días oran por ellos y que nunca están lejos de sus pensamientos, y cuán vulnerables son al dolor que ellos sienten. Pero la pregunta es: ¿será posible que realmente Dios ame a su familia humana infinitamente más de lo que nosotros, siendo malos, podemos amar a aquellos que son parte de nuestra propia carne y sangre? Pues eso es lo que precisamente la palabra de Dios nos dice. Algunos de ustedes tal vez duden de que un Dios omnipresente
que no tiene debilidades ni necesidades, sea vulnerable a esta clase de sufrimiento vicario. Nadie puede estar seguro de ello, pero nosotros sabemos que Jesús experimentó una serie de emociones humanas. En una ocasión Él le dijo a Felipe: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recuerde que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió cuando María estaba llorando por la muerte de su hermano. También Él lloró por la ciudad de Jerusalén mientras la miraba y hablaba de los sufrimientos que habría de experimentar el pueblo judío. Igualmente se nos dice que ahora el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por tanto, es lógico suponer que Dios el Padre está apasionadamente interesado en su familia humana y siente nuestro dolor en esos momentos indecibles cuando un mar de aflicción cubre nuestra senda. El último punto. Tus brazos son muy cortos para luchar con Dios. No trates de hacerlo. Hace algunos años había una obra teatral en Broadway titulada Sus brazos son muy cortos para luchar con Dios. Yo nunca la vi, pero estoy de acuerdo con la premisa que está detrás de este título. Nuestras capacidades intelectuales son muy deficientes para que vayamos a poder discutir con nuestro Creador. A pesar de nuestros intensos esfuerzos por comprendernos a nosotros mismos, hemos aprendido muy poco acerca de cómo vivir juntos armoniosamente, o qué es lo que nos mueve a comportarnos como lo hacemos. Los psicólogos y psiquiatras seculares más capacitados y respetados aún creen que el ser humano es básicamente bueno, que solamente aprende a hacer lo malo debido a la influencia de la sociedad. Pero si esto fuera cierto, por seguro existiría por lo menos una sociedad en alguna parte del mundo donde el egoísmo, la falta de honradez y la violencia no habrían aparecido. En cambio, la historia de la humanidad a través de los siglos hasta el día de hoy está llena de guerras, de asesinatos, de codicia y explotación. Paz es el nombre que le damos a ese breve momento entre las guerras, cuando la gente se detiene para volver a cargar las armas. Platón dijo: solo los muertos han visto el fin de la guerra. A través de 2500 años, se ha comprobado que él tenía razón. Tú deberías observar detenidamente a tus hijos. ¿Cómo podría alguien que ha criado a sus hijos desde que eran muy pequeños no darse cuenta de que no necesitamos cultivar la rebelión, el egoísmo y la agresión? Se manifiesta en los niños de una manera muy natural, así que la característica más básica de la naturaleza humana ha sido pasada por alto por aquellos que han sido específicamente entrenados para observarla. Un error parecido a este invade la mayor parte de lo que pensamos y creemos. Muchos libros científicos de hace unos 75 años parecen libros de chistes. Durante ese tiempo aún los médicos desangraban a sus pacientes para drenar los venenos. Incluso se nos llegó a enseñar que los seres humanos teníamos 48 cromosomas. El total es 46. Y que el síndrome de Down era causado por influencias congénitas. Y en realidad es causado por una de las varias anormalidades genéticas. Por supuesto, hemos aprendido mucho como resultado de la explosión de investigaciones científicas. No estoy despreciando este esfuerzo. Lo que quiero decir es que la mayoría de lo que se creía hace muchos años estaba evidentemente equivocado. ¿Podría ser que hoy vivimos en el primer periodo de la historia humana cuando casi todas las conclusiones a las que hemos llegado son correctas? De eso nada.
Si la inteligencia y la percepción del ser humano son poco confiables en cuanto a valorar las realidades cotidianas, es decir, las cosas que podemos ver, tocar, oír, saborear y oler, ¿cuánto menos podemos confiar en ellas para evaluar al Dios del universo, que es inescrutable? Nuestros esfuerzos para analizarle y comprenderle son tan poco confiables como nuestra capacidad para entender el mundo físico. Solo podemos escudriñar la mente de nuestro Creador hasta cierto punto antes de que se acabe nuestra habilidad para comprender más. Sin embargo, la arrogancia de los seres humanos, al a veces pasar por alto o poner en duda la sabiduría del Omnipotente, es increíble. Job trató de interrogar a Dios y como respuesta le fue dada una enfática lección de historia. Presta atención específicamente a la primera oración que salió de la boca del Señor. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios continuó este discurso hasta que Job comenzó a pensar de una manera correcta, y entonces el Señor agregó las siguientes palabras: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Job comprendió lo que Dios había dicho y respondió: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Algunas veces en mi vida yo he cometido el mismo error que cometió Job, exigiendo respuestas de Dios, y muchas de esas ocasiones aún me hacen sentir avergonzada hoy. Es demasiado personal para poder relatarla detalladamente. Solo diré que fue algo que yo deseaba que el Señor hiciera por mí y que yo creía que me hacía mucha falta. Parecía que lo que yo quería estaba de acuerdo con su palabra, así que me propuse asegurarme de que mi oración fuera contestada. Oré todos los días, por semanas, suplicándole a Dios que me concediera mi petición, que parecía ser tan insignificante. Verdaderamente, durante ese periodo de oración, me mantuve sobre mi rostro delante de Él. Sin embargo, me dijo muy claramente no, sin darme ninguna explicación y sin disculparse. Sencillamente me cerró la puerta. Al principio me sentí herida y luego me enojé. Yo sabía más que eso, pero me sentí tentada a decir con sarcasmo: ¿habría sido mucho problema para ti que te hubieras tomado unos momentos de tu día tan ocupado para oír el clamor de tu sierva? No te dije estas palabras, pero no pude evitar sentirme como me sentía. Me sentía abandonada. Bueno, pasaron 2 años y mis circunstancias cambiaron radicalmente. El asunto por el cual yo había orado y orado sin cesar empezó a verse muy diferente. Finalmente me di cuenta de que habría sido una verdadera desgracia si el Señor me hubiera concedido la petición que yo le hacía. Él me amó lo suficiente como para no darme lo que yo le había pedido, aun cuando había estado exigiéndole que hiciera las cosas como yo quería. Otros han vivido para luego arrepentirse de lo que le habían pedido a Dios.
conocía a una jovencita que se enamoró locamente de un Romeo adolescente y le rogó a Dios que moviera su corazón en la dirección de ella. Su petición fue negada terminantemente. 35 años después se volvieron a encontrar y ella se quedó totalmente sorprendida al ver que el maravilloso hombre varonil que ella recordaba se había convertido en un individuo de mediana edad, inmotivado, barrigón e insoportable. Al verlo se acordó de la oración que había hecho cuando era jovencita y dijo en voz muy baja: «Gracias, Señor». Lo cierto es que la mayoría de nuestras frustraciones espirituales no terminan con nuestras mentes habiendo sido iluminadas y diciendo: «Oh, ahora me doy cuenta de lo que estabas haciendo, Señor». Sencillamente tendemos a archivarlas bajo alguna clasificación, cosas que no entiendo, y las dejamos ahí archivadas. En esa clase de situaciones debemos estar agradecidos, porque lo que Él hace es lo mejor para nosotros. Contradigamos o no contradigamos nuestros deseos. Incluso un padre razonablemente bueno algunas veces dice no a las exigencias de su amado hijo. Lo que he tratado de decirles, amados hermanos que me escuchan, aunque de una manera un poco confusa, es que nuestra opinión de Dios es muy pequeña, que nosotros, los mortales, no podemos ni siquiera imaginarnos la grandeza de su poder y de su sabiduría. Él no es simplemente el hombre que está allá arriba, o el gran conductor del cielo, o alguna clase de mago que hará a nuestro favor lo que nosotros queramos, si decimos las palabras apropiadas. No nos atrevamos a empequeñecer a aquel de quien se dijo: «Bendito seas tú, oh Dios, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos a tu glorioso nombre». Amados hermanos, si de veras comprendiéramos la majestad del Señor y la profundidad de su amor hacia nosotros, indudablemente aceptaríamos esas ocasiones cuando Él desafía la lógica y las sensibilidades humanas. En realidad, eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuenta con que a lo largo del camino tendrás experiencias que te dejarán perplejo. Yo solo te puedo decir: dales la bienvenida como a tus amigas, como oportunidades para que tu fe crezca. Mantente firme en tu fe. Recuerda que sin fe no podemos agradar a Dios. No sucumbas ante la barrera de la traición, que es la herramienta más eficaz de las que Satanás utiliza contra nosotros. En cambio, guarda tus preguntas para el momento cuando podrás tener una larga conversación con el Señor en el otro lado, y después prosigue hacia la meta. Cualquier otro modo de actuar sería imprudente, porque nuestros brazos son muy cortos para luchar contra Dios. Y es así como regresamos a nuestros capítulos de Cenar Sanar. Sean todos bienvenidos y nos escuchamos la próxima ocasión. Dios te bendiga, amada hermana y amado hermano que nos acompañas. Oracionesenvideo.com. Oracionesenvideo.com